tiene madurez y tiene bondad. Cada cristiano es un consejero bíblico y debe de aspirar estas características. También aprendimos que como consejeros bíblicos buscamos en el aconsejado un cambio de corazón. No nos conformamos con un comportamiento externo, sino un cambio de corazón que le dé gloria a Dios. Y ese es nuestro objetivo, que esa alma en esa situación, sea cual sea, viva para la gloria de Dios. Y también aprendimos nosotros a recolectar información acerca de preguntas. Debemos de ser muy inteligentes al preguntar. Debemos de hacerlo con mucho cuidado. Y ya una vez que tenemos esa información, nosotros lo que hacemos es evaluarla. Y siempre la vamos a evaluar nosotros a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y para eso hemos estudiado algunas doctrinas como la gracia común, Dios es bueno con todos, la bibliología, la Biblia es nuestra guía. También hemos estudiado la teología, lo que Dios dice acerca de sus atributos. Cristología, la persona debe de comportarse como Cristo Jesús. Eclesiología, aprendimos la importancia de una iglesia local donde el aconsejado tiene que estar integrado y sirviendo. Bueno, pues el día de hoy seguiremos un tema muy importante que es la doctrina del sufrimiento, consejería bíblica y la doctrina del sufrimiento. Y es que aprendimos que el sufrimiento va a llegar tarde o temprano y debemos de estar preparados para recibirlo. Y debemos de ayudar a otros también a enfrentar el sufrimiento de una manera bíblica. Ya vimos que el pecado, el mundo y el diablo generan un gran dolor en la vida del creyente. Y vamos a seguir viendo otros factores que generan dolor y debemos de prepararnos para enfrentarlo adecuadamente. El siguiente es el sufrimiento y el dolor de los demás. Este es algo complejo porque este es el tipo de dolor que el creyente va a experimentar a causa de las emociones dolorosas como la tristeza, como el pesar. Las decisiones de otras personas los van a arrastrar a las garras del pecado y obviamente esa persona va a sufrir. Y cuando nosotros vemos a ese ser amado que está en las garras del pecado, vamos a sufrir. Pablo nos da un buen ejemplo de ese dolor que llegamos a experimentar en Romanos 9, del 1 al 3. Recuerden, este es el tipo de dolor que sentimos cuando vemos que alguien más está sufriendo. Usualmente llega esta situación y causa dolor en el creyente. Miren lo que dice Pablo aquí. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza. Y esta tristeza no es causada por el diablo, como lo estudiamos anteriormente, no es causada por el mundo, no es causada por su pecado. Miren lo que dice Pablo aquí, y dice que tiene no nada más tristeza, tiene gran tristeza. Es un dolor muy grande. Y no solo eso, no se detiene, es continuo. Por eso dice en Romanos 9, 1, 2, y continuo dolor en mi corazón. Ese dolor es continuo, es profundo. ¿Y qué es lo que le duele tanto a Pablo? ¿Por qué sufre tanto? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es tan fuerte ese dolor que Pablo siente por aquellos que no se ponen a cuentas con Dios, que él quisiera, si fuera posible, ser maldecido, anatema, pero con tal que ellos se salvaran. El estado espiritual de sus hermanos, los israelitas, le causaban mucho dolor a Pablo. Seguramente es el dolor que te causa a ti el ver
a otros seres amados que han tomado decisiones erróneas y han caído en las garras del pecado, y tú quisieras casi cambiar vidas para poder ayudarlos. Eso es lo que está describiendo aquí Pablo, un dolor constante, profundo, a tal grado que quisiera él ser maldecido. Es interesante que los israelitas ni se enteraban del sufrimiento de Pablo. Y muchas veces así va a pasar. La persona por la cual sufrimos no lo va a entender, no lo va a comprender, no va a alcanzar a ver lo que nosotros estamos sufriendo por lo que vemos de su condición delante del Señor. Este es un buen dolor para sentir. Todos deberíamos de sentir este dolor al ver que alguien ha caído en las garras del pecado. Pero debemos de saber qué hacer con ese dolor. Porque si nosotros no buscamos por la gracia de Dios transformar ese dolor a algo para la gloria de Dios, ese dolor lo vamos a empezar a aventar a todos los que nos rodean y puede ser muy dañino. Implicaciones en la consejería acerca de ese dolor. ¿Qué hacer cuando el aconsejado sufre por alguien más? Bueno, pues debemos de ayudarle a ver con mucho amor y mucho cuidado que cada persona tiene y debe vivir las consecuencias de sus decisiones. Tienen que vivir las consecuencias. Esto es algo difícil porque es muy doloroso, pero a veces queremos ser más misericordiosos que Dios y quitarle el sufrimiento a personas que realmente tienen que sufrir para comprender sus decisiones y por lo que han pasado. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 18. Versículo 22. No, 33. Versículo 33. Segunda de Samuel 18, 33. Esto es complicado porque a veces hasta nosotros buscamos sentirnos responsables por esas decisiones y a veces sí lo somos, pero a veces no lo somos. Y debemos de ayudarle a la persona con mucho cuidado, amor, decirle lo mejor que puede pasar ese ser amado es ese sufrimiento. Es lo mejor para que se dé cuenta que pecado siempre va relacionado con el dolor. Miren esta situación que es difícil. Cuando Absalón se rebela contra su padre, pues Absalón muere en la batalla y eso le causó un gran dolor a David. Y David sabía que obviamente su hijo era culpable, pero era un dolor muy fuerte. 2 de Samuel 18:33. Entonces el rey David se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? David tenía que hacer algo con ese dolor profundo. Es un dolor muy fuerte, ya que tenía la potencialidad de sumir al rey de Israel en una tristeza de la cual quizá no iba a poder salir. Esto causaría que no pudiera gobernar el país al cual Dios lo puso al frente. Esto causaría que no cumpliera la misión que Dios le había dado. No se niega el dolor, pero el rey de Israel tenía que hacer algo con ese dolor para la gloria de Dios. Ayudarle a meditar el alcance que puede tener ese dolor va a ayudar mucho. Tenemos que hablar con las personas y tenemos que ayudarle a que no se enfoque en ese dolor, porque si no, se puede sumir. Mire lo que dice 2 de Samuel 19, versículos del 1 al 4. La persona debe de darse cuenta que si no controla ese dolor se va a descontrolar y va a tener un alcance muy grande. El dolor en el caso de David estaba llegando
a personas que no tenían culpa. Y es lo que les digo, cuando llega el dolor y no sabemos qué hacer con él, empezamos a afectar a otros. Dice 2 de Samuel 19, versículos del 1 al 4, lo siguiente. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. Había una desestabilización muy grande en el reino, pero en lugar de celebrar la victoria, la unidad, la tranquilidad, ahora había luto. Dice el resto del versículo: porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. David era tan amado que la gente sentía ese dolor, que no se atrevían a celebrar. Versículo número 3. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente. Y esto es bien importante, porque entrar escondidamente es como si hubieran hecho algo mal. Era una vergüenza. En una victoria militar entraban haciendo fiesta y dando gloria a Dios por la victoria, pero aquí entraban escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Versículo 4. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Como podemos ver, hay dolor, pero se tiene que hacer algo con ese dolor. No se puede continuar así porque el dolor ya está afectando a otros. Alguien tenía que ayudar a David a no enfocarse solo en ese dolor, sino pensar más claramente. Que su hijo, David tenía que pensar que su hijo se había rebelado contra su autoridad y contra la autoridad de Dios. Se había rebelado contra la autoridad del rey y contra la autoridad de su padre. No nada más era rey, era su padre. Alguien tenía que ayudarle a David a recordar que su hijo se había rebelado contra Dios, quien había puesto a su padre como rey. Si ustedes recuerdan, Absalón quería el puesto de su papá. Y rebelarse contra el rey era rebelarse contra Dios mismo. Alguien tenía que recordarle a David que su hijo desestabilizó al pueblo. Y era el pueblo de Dios y había afectado a muchas familias. Alguien tenía que recordarle a David. Pero como vemos, no es fácil, porque David era una persona muy querida, muy respetada. Era difícil animarlo a él. Debía de ser una persona de carácter quizá duro, fuerte, que no temiera las consecuencias del rey. Porque como rey podía incluso mandarlo a matar. Bueno, llega la persona adecuada y miren lo que dice 2 de Samuel 19, versículos del 5 al 7. Llega Joab, capitán del ejército. Esta persona era la adecuada. ¿Por qué? Porque aparte de ser una persona de valor, era una persona que arriesgó su vida por el rey y que dirigió al ejército y que llevó al pueblo a la victoria. Él era la persona adecuada y fue la persona que Dios envió. Miren 2 de Samuel 19:5. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Ellos habían arriesgado su vida por el bienestar de David, de toda su casa y todo el pueblo, pero ahora no tenían por qué celebrar, porque David estaba muy triste. El resto del versículo dice: porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos estuviéramos muertos, entonces estarías
contento. ¿Se dan cuenta hasta dónde va llegando el dolor si no hacemos algo? Nuevamente, la Biblia no nos habla en reprimirlo, sino hacer algo adecuado con ese dolor. Dios nos ha dado los sentimientos, pero tenemos que canalizarlos, convertirlos a algo que dé gloria al nombre de Dios. David tenía que hacer algo con ese dolor porque ya lo estaba pasando a los demás y estaba siendo dañino. Versículo número 7. Este hombre tiene mucho valor, pero David necesitaba escuchar estas palabras a este tono. Obviamente no siempre vamos a hablar de esta manera, pero el principio aquí está, ayudar a la persona. Versículo 7. Levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos. ¡Wow! Un siervo dándole órdenes al rey. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Era el pueblo de Dios, la misión de Dios. Porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Ahora él habla de Dios. Ahora tiene que hacer las cosas por Dios. Y esto será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Hasta ahora. Seguramente fue difícil hablar con David, pero era momento de hablarle a ese tono. No podía continuar de esa manera. David tenía que hacer algo productivo con ese dolor. Este es uno de los dolores que humanamente nos cuesta más. Y los que somos padres, si vemos a nuestros hijos hacer cosas pecaminosas y sabemos que les van a traer mucho dolor, es difícil. Es bien difícil manejarlo. Este dolor está fuera de nuestras manos. No podemos hacer mucho porque es las decisiones de otra persona, no las nuestras. Este dolor es difícil porque el dolor ajeno siempre desgasta más. Este dolor es difícil, pero es el tipo de dolor que más nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Déjenme repetirlo. Es el dolor más complejo, pero es el tipo de dolor que nos va a ayudar a crecer más espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a depender más de Dios. Hey, yo no soy omnipotente. Él es el omnipotente. Él es el que puede obrar en ese corazón. Yo no soy omnipresente. Yo no puedo estar ahí, pero oraré día y noche para que Él esté ahí redarguyendo ese corazón. Eso requiere fe. Ahí es donde desarrollamos más nuestra fe, donde ese tipo de dolor nos ayuda a orar más fervientemente, a escudriñar más las sagradas escrituras para encontrar respuestas y saber comunicarnos con los demás. Allí es donde confiamos en que a pesar de lo que sentimos, Dios sigue siendo amor, misericordioso, sabio y soberano. Exactamente, soberano. Hay que ayudarle a esta persona a que se dé cuenta que en Cristo puede seguir adelante. Puede seguir adelante. ¿Qué hizo David con ese dolor que le impedía seguir adelante? Tenía dos opciones. Mandar ejecutar a Joab y seguir sumido en su dolor. O, miren el versículo 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. ¿Qué pensó David? Es verdad, duele y duele mucho, pero tenemos que seguir adelante. Yo tengo una misión de parte de Dios y hay que cumplirla. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey. David tuvo que fortalecerse para seguir adelante y cumplir la misión que Dios le había dado. Esto lo leemos a la ligera, pero si has pasado por una situación similar, no es nada fácil. Nada fácil. Este es el tipo de cosas que describía el pastor Chance en la vida de Timoteo.
tenemos que seguir. Tenemos que fortalecernos en el Señor y seguir adelante, confiando en Él. Esto debió haber sido muy complicado, pero David tuvo que convertir ese dolor en algo para la gloria de Dios. Y hoy, después de tantos años, estamos aprendiendo de ese testimonio. Recuerden, si no sabemos qué hacer con ese dolor, si no lo transformamos para la gloria de Dios, ese dolor nos consumirá y lo vamos a estar aventando, y le va a hacer daño a los demás también. Bueno, pues ese es el dolor de los demás. Hay otro agente que también causa dolor en los creyentes y es la... Exactamente. Ese es otro agente que causa dolor, la muerte. Y no estamos hablando de la muerte de alguien más, porque ya tocamos el tema del sufrimiento de los demás. Este es el tipo de dolor que llega cuando alguien está camino a la presencia de Dios. Cuando nos damos cuenta que nuestro fin va a llegar y que vamos a tenerle que dar cuentas a Dios. El cuerpo se va desgastando, ya no responde como lo hacía antes. Y la realidad es que todos estamos en filita y es cuestión de tiempo. No sabemos cuándo, pero hay veces el Señor, pues por su soberanía, le permite a algunas personas darse cuenta que el fin está más cercano y eso genera dolor. Dice el autor del estudio que estamos haciendo, incluso la mejor atención médica debería combinarse con una consejería que guíe a la esperanza. Y es verdad, por muy cristianos que seamos, hay muchas cosas que vienen a la mente cuando lleguemos a enfrentar ese dolor. ¿Qué hacer cuando la inminente llegada de la muerte causa el sufrimiento y agobia a nuestro aconsejado? ¿Qué hacer? ¿Qué decirle? Esto es complicado también. Bueno, lo primero que le tenemos que decir a nuestro aconsejado o ayudarle a ver es que él no es el único. En realidad, el aconsejado debe de saber que todos estamos en la misma situación. Esto es algo importante porque muchas veces cuando pensamos que somos los únicos, esto causa mucho dolor. ¿Y por qué? Y preguntas. Pero cuando nos damos cuenta que realmente le sucede a todos, bueno, llega un sentido de consuelo. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 5. Debemos de hablar nuevamente, recuerden las características del consejero. Sabiduría, debe de tener misericordia, hablar con mucho cuidado y amor. El consejero debe de saber que no es el único en esa situación. Este es el estado al cual llegaremos todos. Y para otros quizás será repentino, para otros tomará tiempo, algunos sabrán, algunos no sabrán, pero cuando nos damos cuenta que nosotros estamos en esa situación, es necesario recordar que aquí no vamos a estar para siempre y que todos estamos en la misma situación. Voy a leer unos versículos y ustedes me van a decir cuál es la palabra que se repite o el verbo. Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió.
murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalalel, no sé si lo dije bien, 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Versículo 27, interesante este versículo. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y 969 años. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y podemos seguir. ¿Qué estamos viendo? Todos vamos a morir. Todos. No eres el único. No eres el único que vas a pasar por ese proceso. Todos. Todos. Y de hecho, son de las cosas que estamos haciendo aquí, prepararnos para enfrentar ese día de una manera madura. El apóstol Pablo estuvo en esta situación. Él sabía que su final estaba cerca y él escribe en su última carta, segunda de Timoteo 4:6, lo siguiente. Segunda de Timoteo 4:6, lo siguiente. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Él sabía, cierto, dijo el pastor en la prédica, ahí en Filipenses, había incertidumbre, pero ya aquí en segunda de Timoteo, su última carta, él sabía que estaba a punto de morir, que iba a entregar su cabeza a los romanos. Pablo sabía que no iba a salir con vida de esa prisión. Entonces, ¿cómo ayudarnos o cómo ayudar al aconsejado? Viendo a Pablo. Vamos a ver qué hizo Pablo y es lo que podemos hacer con nuestro aconsejado cuando llegue ese momento. Lo primero es decirle, la realidad es de que todos estamos en esa situación. Es complicado, es difícil, pero todos vamos para allá. Número 2, nuestro aconsejado debe de prepararse. Cuesta trabajo porque en este momento usualmente pensamos, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con esto, con aquella persona, con esto y aquello? Tenemos que ayudar con mucha sabiduría y dirección del Espíritu Santo a que el aconsejado, en lugar de tener su mirada aquí en la tierra, deje ya de tenerla en la tierra y la vea en el más allá, que voltee a ver al Señor, que ponga su mirada en el cielo. Miren lo que dice segunda de Timoteo 4:7. Y es lo que hizo Pablo. Pablo antes decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo preferiría estar aquí. Estaba esa lucha. Pero ya en segunda de Timoteo, esa lucha ya no está. Pablo ya tiene su mirada en el cielo y lo único que se dedica es a hacer encargos. Dice Pablo, ¿sabes, Timoteo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora Pablo se está preparando para su encuentro con el Señor. Ahora más que nunca está poniendo su mirada en el cielo y está pensando en ese glorioso encuentro con su Salvador. Si nuestro aconsejado no está listo, debemos de ayudarle a que se prepare a ese encuentro. Obviamente recuerden que estamos hablando en el contexto de creyentes, personas que han confesado a Cristo. Y si no es creyente, hacemos una preconsejería y le presentamos el Evangelio. Ahora, ¿qué más tiene que saber nuestro aconsejado? Que eso que va a suceder no es el fin. De hecho, es el principio glorioso de algo mayor. Miren el versículo número 8. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En qué tiempo está este verbo de dar? ¿Pasado, presente o? ¿En qué tiempo está? Futuro. No, hombre, qué inteligentes son ustedes. Y si está en futuro, ¿qué quiere decir?
que él sabía que no era el final, que en el momento de cerrar sus ojos aquí los abriría allá con el Señor le daría en un futuro su recompensa. Pablo sabía que al entregar su cuerpo aquí, su espíritu llegaría a la presencia del Señor. El Señor le daría una gran recompensa, no aquí en la tierra, sino en ese día glorioso. Este no es el final. La muerte no es el final. ¿Qué más debe de saber nuestro aconsejado? Que no estará solo. ¿Se fijaron lo que leímos al final? Segunda de Timoteo 4:8. El Señor no me dará esta recompensa solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos. No va a estar solo. Habrá una gran reunión allá con todos los santos, todos aquellos que confesaron a Cristo Jesús como su Salvador. Va a ser una reunión gloriosa. Al momento de partir aquí no va a ser un adiós, sino un hasta luego. Hasta luego. Y podemos ayudar a nuestro aconsejado a pensar en ese momento glorioso que nos describe la Biblia. Ahora versículo... ¿Qué más tiene que saber nuestro aconsejado? Que lo mejor está por venir. A veces pensamos que esta vida es lo mejor. No, ya hemos estudiado anteriormente que no. No es lo mejor. Lo mejor está por venir. Miren Juan 17:24. Juan 17:24. Miren el deseo del Señor Jesucristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Aquí no vamos a ver la gloria de Dios en su plenitud del Señor. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor está preparando algo mejor para los suyos. Algo más glorioso. Lo mejor, hermano, yo sé que es complicada la situación. Está por venir. Prepárate, anímate, alégrate. Lo que estás a punto de experimentar es algo hermoso y glorioso. Y te lo digo con la autoridad de las Sagradas Escrituras. Por último, número 6. Lo mejor que nos puede pasar es estar con el Señor. Uno de mis maestros, el hermano Lárraga Acosta, él decía, cuando yo me enferme, no oren por mí. No pidan que el Señor me sane, que el Señor mejor me lleve. Que el Señor me lleve, era lo que decía él. Y ya está en la presencia del Señor hace 2 años que él partió, el hermano Acosta. El aconsejado debe saber que lo mejor que le puede pasar es estar con el Señor. Filipenses 1:21 al 23. Tuve la oportunidad de platicar con alguien en este viaje que hice a México estos días pasados. Y platicamos de alguien que durmió en el Señor y les llamó mucha la atención a estas personas de la tranquilidad, la confianza con la cual partió esta persona. Y qué bonito es que el día que el Señor nos llame delante de su presencia, dejemos de la misma manera tranquilos a los que nos rodean y decir, wow, se fue confiando en el Señor. No fue fácil, pero se fue confiando en el Señor y eso nos da tranquilidad. Qué bonito sería que pudiéramos dejar ese testimonio. Miren lo que deja Pablo para nosotros. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pero Pablo, si tuvieras que escoger una de las dos, ¿qué escogerías, Pablo? Y miren lo que dice Pablo, ¿sabes? Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y Pablo usa algo aquí que llamamos un pleonasmo, que yo uso muchas veces. Y es repetir lo mismo, hacer una exageración para que llame mucho la atención. Y él dice, muchísimo mejor, lo está incrementando más. Lo mejor que te puede pasar, hermano, es estar con el Señor. Imagínate, será glorioso, será hermoso. Aquí la vida en realidad son subidas y bajadas. Aquí, como hemos estado estudiando en esta clase, hay muchos generadores de sufrimiento, pero algún día eso se acabará. Debemos de ayudar a nuestro aconsejado a transformar ese dolor de la muerte en algo que le dé gloria a Dios. Porque si no, va a estar repartiendo ese dolor y puede hacer daño a otros. Bueno, pues hemos estado hablando del dolor y los generadores de dolor y cómo de alguna forma los podemos enfrentar. Pero cuando llega el dolor, ¿podemos confiar en Dios? Se oye fácil, ¿verdad? Dios es digno de confianza, pero para confiar en Dios yo pienso que necesitamos conocerlo bien. Y una de las cosas que debemos de estar conscientes es esto: Dios no quita el sufrimiento muchas veces, pero siempre lo usa. Dios en ocasiones no quita el sufrimiento, pero siempre lo va a usar para su gloria. Si el aconsejado conoce bien a Dios, él va a poder enfrentar mejor la situación. Una de las cosas que debemos de saber es esto: muchas veces en nuestro afán de ayudar y cuando los sentimientos nos mueven, damos falsas esperanzas. No, vas a estar bien, vas a ver primero Dios y esto. ¿Tú cómo sabes? Tú no lo sabes. No te atrevas a prometer algo que no esté en tus manos y que está en las manos de Dios. ¿Tú cómo lo sabes? Pero sí podemos dar esperanzas reales. Dios usa siempre el dolor. Dios no desperdicia una lágrima de sufrimiento de los suyos. Debemos de ayudar al aconsejado y darle esperanzas reales. Hay ocasiones que Dios no va a quitar el dolor. Esa es una verdad. Y les voy a dar algunos ejemplos. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si eso es verdad, ¿por qué está el versículo 4? ¿Qué pasó? ¿No que en delicados pastos y aguas tranquilas, aunque ande en valle de sombra de muerte? ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Él muchas veces lleva sus ovejas por sombra de valle de muerte. Eso es escalofriante, y para una oveja que es muy nerviosa es difícil, pero confía. Bueno, sí, por naturaleza la oveja es muy miedosa. Y todos somos ovejas. Y las ovejas dicen: amén. No, amén. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? En el foso de los leones, de fuego, en el horno de fuego, Daniel 3:17. 3:17 a 18. Se hace una estatua, un monumento para adorar al rey, y el Señor no le hace nada a Nabucodonosor. Mas sin embargo, miren cómo hablan estos jóvenes, y aquí es donde queremos llevar a nuestros aconsejados. He aquí nuestro Dios a quien servimos nos va a librar del horno de fuego ardiente. ¿Dice así? No. Dice, nos puede.
y está a su mano si lo quiere o no lo quiere. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Asegura que van a ser librados del rey, pero del fuego no lo pueden asegurar. Esa es una forma muy madura. Y si no, versículo 18, y si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Ahí es donde queremos llevar a nuestros aconsejados, y ahí es donde queremos estar nosotros. El Señor puede, pero ¿lo va a querer? No lo sabemos. En este caso, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor, híjole, ¿cómo no se llamó Pedro, Juan o Chencho de perdida, verdad? Nabucodonosor, ¿lo dije bien? Entonces el rey Nabucodonosor se apartó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Ahí los estaba fortaleciendo, pero estaban dentro del horno. Pablo, Hechos 27, 22 y 23. Está en el barco Pablo y se pone el mar muy tempestuoso. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí sigue Pablo en el barco y está batallando con los demás. Pero miren lo que sucede. El Señor no sacó a Pablo del barco y lo puso en la tierra. Lo pudo haber hecho. El Señor no tranquilizó la mar. Miren lo que dice Hechos 27, 22 y 23. Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pero Pablo estuvo ahí en el mar. Pablo estuvo en el naufragio. Pablo pasó a través de toda la tormenta. Dios no se lo quitó. Dios no se lo quitó. Y aquí está la clave de todo. Salmo 30, 11. Un versículo muy conocido por muchos. Miren lo que dice. Esto es lo que hace el Señor. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, que es vestidura de luto, y me ceñiste de... Pero la palabra clave aquí es cambiado, porque el cambiar no es quitar y poner algo nuevo. Esa palabra cambiar más que nada habla de convertir. Eso triste, ese lamento, Dios le va dando forma para que llegue a ser algo de gozo, de alegría. Él no lo quita y pone algo nuevo, no, sino que lo transforma. Eso es lo que hace el Señor. No podemos dar esperanzas falsas en medio del dolor. Y podemos continuar. Pablo vivió con un aguijón en la carne. Jesús dijo que en el mundo habría aflicción. El mismo Dios Padre no quitó a su Hijo de la crucifixión y de recibir su ira. Y podemos continuar y continuar. Dice Jerry Bridges lo siguiente: Dios en su amor siempre quiere lo mejor para nosotros. En su sabiduría Él siempre sabe lo que es mejor. Y en su soberanía tiene el poder para lograrlo. ¡Wow! Dios en su amor siempre quiere lo mejor para nosotros. En su sabiduría Él siempre sabe lo que es mejor. Y en su soberanía tiene el poder para lograrlo. ¿Qué nos va a ayudar en el momento de dolor si queremos resumirlo todo y para acabar esta clase? Bueno, hay 3 cosas que nunca se nos deben de olvidar. 3 cosas que nunca se nos deben de olvidar y tenemos que recordar. Dios es soberano.
Dios está en control. Dios está en control. Número 2, Dios es infinitamente sabio. Él sabe qué es lo mejor, cuándo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Y a veces queremos jugar a ser Dios y nos creemos más soberanos, queremos tener todo en control, nos creemos más sabios y queremos hacer las cosas diferentes. No, Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y número 3, Dios es perfecto en amor. A pesar de ese dolor, detrás hay un mensaje de perfecto amor. Y es lo que estaba diciendo Jerry Bridges. Dios en su amor siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Nuestros hijos cuando eran chiquitos les ponían una inyección y pensábamos que los estábamos torturando, o les dábamos esa medicina que sabe a rayos y pensaban que éramos malos. No, la realidad es que había mucho amor detrás de eso. Dios en su amor siempre quiere lo mejor para nosotros. En su sabiduría, Él siempre sabe lo que es mejor. Nuestros jovencitos desde los 10 años ya quieren manejar. No, todavía no. Nosotros sabemos cuándo, los capacitamos, los enseñamos, los vamos subiendo poco a poco al freeway. Eso es sabiduría. Y el Señor es infinitamente más sabio que nosotros. Y en su soberanía Él tiene el poder de lograr todo lo demás. Espero que esto nos ayude. Y quisiera terminar con este versículo. Dios no se complace con el dolor, hermano. Ya estudiamos los generadores de dolor. Lamentaciones 3, 32, 33. Ay, no, mejor voy a terminar con 2 versículos. Lamentaciones 3, 32 y 33. Dios no se complace con el dolor. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no se complace de tu dolor, pero lo va a usar. Y a veces es necesario. Ahora sí, Salmo 9:10, termino con este. Un creyente maduro siempre va a confiar en Dios porque lo conoce y va a descansar. No se niega el dolor, pero lo va a manejar mucho mejor. Un creyente maduro confiará plenamente en Dios en medio del dolor. Obviamente vamos a buscar disminuir o que desaparezca ese dolor, pero si no disminuye ni desaparece por medios válidos, no nos vamos a frustrar, sino que vamos a seguir confiando en Dios. Dice Salmo 9:10. En ti confían los que conocen tu nombre. Ese es Pablo. Confió en Dios plenamente. Conocía quién era Dios a pesar de la adversidad. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. En ti confían los que conocen tú. Esos son el tipo de creyentes que queremos ser. Aquellos que conocen realmente a Dios. Recuerden, tenemos que hacer algo con el dolor, porque si no lo convertimos en algo que le dé gloria a Dios, lo vamos a estar repartiendo y vamos a estar haciendo mucho daño.